Bien, continuamos con la parte que corresponde al desarrollo matemático de esta temática del campo magnético. Por ejemplo, tenemos el campo magnético producido por un conductor eléctrico en el cual se hace pasar una corriente de valor I, y se trata de medir su valor de la densidad del campo magnético a una distancia R. La fórmula matemática para encontrar ese valor de la densidad es mu sub 0 por I sobre 2pi por R, siendo mu sub 0 la constante de permeabilidad magnética del aire o vacío. Un ejemplo para aclarar este punto es cuando calculamos la intensidad de un campo magnético a una distancia de 10 centímetros de un conductor rectilíneo de cobre, cuando por este se conduce una corriente eléctrica de 5 amperios. Como vemos en la figura, ahí está el conductor I, y a una distancia R de ese conductor se pretende medir o verificar la densidad de campo magnético. Reemplazamos los valores en donde tenemos 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio, que es la constante de permeabilidad magnética del aire, por 5 amperios, que sería la corriente que conduce ese conductor, sobre 2pi por 10 a la menos 2 metros, que sería 10 centímetros, ¿no? El resultado final nos sale que el campo magnético en ese punto es 10 a la menos 5 teslas. Continuamos para explicar el campo magnético en una espira, o sea, una vuelta de alambre conductor. Podemos observar en la figura que tenemos dos puntos de inspección, uno dentro del punto externo, el punto P, externo al plano de la espira. La espira tiene un radio R y este punto P está a una distancia X. La fórmula matemática para encontrar ese valor de campo magnético o densidad de campo magnético en el punto P es igual a mu sub 0 por I, que es la corriente que circulará esa espira, por radio al cuadrado de la espira, sobre 2 veces raíz cuadrada de radio al cuadrado más la distancia x al cuadrado, ¿no? Distancia del punto P al centro de la espira, todo eso elevado al cubo, ¿no? Eso sería en el punto P, cuando el punto P está externo a la espira. Cuando el punto P en inspección es el punto O sea, en el centro, vale decir que x es 0. Reemplazamos x en esta fórmula como 0 y se obtiene esta fórmula reducida, que sería b igual a mu sub 0 por I sobre 2R. Vamos a explicar un poco más detallado con un ejemplo. Una espira de cobre circular de un radio igual a 10 centímetros es circulada por una corriente eléctrica de 10 amperios. Se nos pide calcular el campo magnético en la espira, pero en el centro de esta espira, y también vamos a verificar el campo magnético a una distancia de 20 centímetros de distancia del centro de la espira. La solución pasa que en el centro utilizamos la fórmula reducida de mu sub 0 por I sobre 2R igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Reemplazamos la corriente 10A, 10 amperios, y 2 veces el radio, que sería 10 por 10 a la menos 2 metros. Aquí me olvidé la M, pero aquí es metros porque es 10 a la menos 2 metros, son 10 centímetros. El resultado de esta ecuación nos da que el campo magnético en el centro es 6.28 por 10 a la menos 5 teslas. El campo magnético censado a 20 centímetros del centro de esta espira sería, ahora sí, utilizando el valor de x, reemplazamos los valores con un valor de x de 20 centímetros según dato del problema, y se obtiene que el resultado es 57.1 por 10 a la menos 7 teslas.
si comparamos este valor con este obtenido anteriormente, vemos que conforme nos vamos alejando del punto centro, vamos obteniendo un campo o una densidad de campo magnético cada vez más menor. El campo magnético de una bobina es la unión o el conjunto de varias espiras o vueltas. Entonces la ecuación es la misma que la anterior, pero en este caso multiplicada por n, que sería el número de vueltas. Ambas dos ecuaciones resultarían siendo las mismas, pero en este caso estamos considerando el número de vueltas n, ¿no? En este ejemplo tendríamos un devanado de cobre formado por 200 espiras circulares en un radio de 10 centímetros, en el cual es circulada por una corriente eléctrica de 10 amperios. Se pide lo mismo, pero ahora es de la bobina, del campo magnético, a una distancia de 20 centímetros. Aquí estoy copiando la misma fórmula anterior con el mismo resultado de 6.28, pero ahora este 6.28 sería afectado por 200, que sería el número de espiras o vueltas. En este caso sería entonces 6.28, ¿no? 6.28 por 200, tendríamos que el resultado sería 0.01 teslas o 0.0125 teslas, 0.0125 teslas. Le he dejado el propósito para que nos demos cuenta que esto lo tendríamos que multiplicar, este resultado de 6.28, que es el resultado de una sola espira, tendríamos que multiplicarlo por 200 espiras y obtenemos el resultado final. En el mismo caso del problema o ejemplo anterior, tenemos el mismo resultado, que nos salió 57.1, pero aplicando pues el factor de 200, que es el número de espiras, por 57.1, y afectando por supuesto el valor del 10 a la menos 7, sería 0.001142 teslas. Fuerza sobre el material ferromagnético. Es posible estimar la fuerza que podemos tener en un material ferromagnético cuando a este material le es influenciada una densidad de campo magnético, ¿no? Entonces la fuerza es igual a la densidad de campo magnético por el área en metros cuadrados sobre 2 veces la constante de permeabilidad magnética del aire, ¿no? Esta aplicación de la fuerza se utiliza pues en los relés, en los contactores, que son elementos que van a utilizar la fuerza de un campo magnético para generar un movimiento y por ende gestionar la apertura o cierre de contactos para la circulación automática de un circuito. Un ejemplo tendríamos a desarrollar: cuál es la inducción magnética existente en la cara plana del polo de un imán de 12 centímetros cuadrados de superficie cuando es atravesado por un flujo magnético de 0.06 Weber. Tenemos flujo igual a 0.006 Weber, S, que sería la superficie, 12 centímetros cuadrados, que es lo mismo a decir 0.0012 metros cuadrados, y tendríamos que la densidad de campo magnético es igual a flujo sobre área, 0.006 sobre 0.0012. Tendríamos como respuesta a 5 teslas, que sería la inducción magnética en esa cara plana del imán.
Otro ejemplo, para el funcionamiento de un electroimán se necesita una fuerza magnetomotriz de 500 amperios vuelta. Indicar dos posibilidades para conseguirlo. La primera posibilidad, sabemos que por la fórmula matemática que se dio en la parte teórica, la fuerza magnetomotriz es igual a la corriente por el número de vueltas o espiras. Despejamos la corriente y decimos que es igual a la fuerza magnetomotriz sobre el número de espiras. Esto sería igual a 500 amperios vueltas sobre el número de vueltas 500, que serían las espiras. Tendríamos un resultado de una corriente de 1 amperio. La otra posibilidad, cuando las espiras son 100, y tendríamos, reemplazando los resultados, ¿no?, que la fuerza magnetomotriz sigue siendo la misma, 500 amperios vueltas sobre ahora 100 vueltas, que serían 5 amperios. Por último, estamos intentando calcular aquí en este ejemplo la intensidad de campo en el interior de la bobina, siendo el número de espiras de la misma 300 y la corriente que circula 10 amperios. Pero ojo, en este caso tenemos un núcleo ferromagnético cuadrado, ¿no? Entonces la solución primero pasa para determinar la línea media por donde va a establecerse la línea de campo. Para ello se observan las dimensiones del núcleo y se ve que en este caso tendríamos 16 más 16 más 16 y más 16. ¿Por qué 16? Porque justamente nos están diciendo que el ancho de cada una de las barras es de 4, y eso hace de que tendríamos en los extremos, como la línea media viene en la mitad del ancho de la barra, entonces para este lado, por ejemplo, para el lado vertical tendríamos 2 menos aquí, ¿no?, y 2 menos en este extremo. Entonces de esta línea punteada desde su inicio hasta este final tendríamos 16, y como es un núcleo cuadrado, ese 16 se repite por 4 veces y tendríamos lo que hemos colocado aquí, 16 más 16 más 16, que sería igual a 64 centímetros o 0.64 metros. Luego tenemos que matemáticamente hemos dicho que la intensidad del campo es igual a H, la cual matemáticamente es al número de espiras por la corriente sobre la longitud. Entonces el número de espiras es de 300 y la corriente que circula por ella es de 10 amperios sobre la longitud de las dimensiones del núcleo que hemos determinado en el paso anterior, sería 0.64, dentro del cual obtenemos una intensidad de 4687.5 amperios vuelta por metro, siendo esta la respuesta que necesitábamos de saber la intensidad del campo dentro del interior de esta bobina. Y el ejemplo en donde consideramos el cálculo de una reluctancia que posee un núcleo de un electroimán, si hacemos circular 5 amperios por la bobina de 1000 espiras y se ha establecido un flujo de 5 miliwebers. Número de espiras, 1000 espiras, intensidad igual 5 amperios, fuerza magnetomotriz es igual al número de espiras por la corriente, y tendríamos que la fuerza magnetomotriz es 5000 amperios webers. La reluctancia la equiparamos para fines didácticos como si fuese la ley de Ohm, donde se conjugan pues la reluctancia, se conjuga la fuerza magnetomotriz y se conjuga el flujo magnético. Entonces tomando eso como analogía, sería la reluctancia igual a fuerza magnetomotriz sobre flujo magnético, que sería 5000 entre 0.005, lo cual indica entonces que la reluctancia es 1.000.000 de amperios vuelta por Weber.